Introducción a Touch Designer, categorías de operadores. Lo primero que tenemos que aclarar es qué es Touch Designer en realidad. Desde la página de Derivative, que es la empresa desarrolladora del software, lo definen como un lenguaje de programación visual basado en nodos para contenido multimedia interactivo en tiempo real. Este es usado principalmente por artistas, programadores creativos, diseñadores de software e intérpretes para crear performances, instalaciones y trabajo de medios en sitio. Hay un elemento primordial que hay que tener en cuenta y es el paradigma del tiempo real, que es uno de los principales aspectos a resaltar de esta plataforma o este lenguaje de programación, así como lo podemos ver acá en este botón Real Time. ¿Eso qué significa? Que todos los procesos que hagamos van a tener un resultado en tiempo real, un resultado inmediato gracias a el flujo de información que se maneja por medio de los nodos. Entonces, ya entendiendo esto y teniendo en cuenta que esto, más que un software con unas funciones predeterminadas como lo son los software tradicionales a los que estamos acostumbrados a usar, este es un lenguaje de programación en el cual para un mismo resultado podemos tener múltiples maneras de llegar a él. Entonces comencemos con los operadores. Los operadores los podemos definir como los componentes básicos de un proyecto en Touch Designer. Estos objetos se representan como nodos en la interfaz de usuario y se conectan para crear efectos de procedimiento y animación. Cada operador se personaliza con un conjunto único de parámetros y banderas que controlan su operación y procesamiento. ¿Eso qué quiere decir? Cada una de estas cajas, que las podemos encontrar de distintos colores, es un operador y cada uno cuenta con unas características y, como ahí dice, unos parámetros que los encontramos en esta caja que aparece acá. Cada vez que oprimimos P minúscula la vamos a encontrar, y acá vamos a encontrar todos los parámetros que tiene cada uno de nuestros operadores. También acá podemos ver un concepto que es el de nodos. Nodos es la definición general de cada una de estas cajas. Un nodo se puede definir como un portador de un operador y toda su información asociada en una red de Touch Designer. Los nodos incluyen información como banderas, entradas y salidas, el icono del operador y el visor del operador. El visor del operador es toda la sección que tenemos en el centro a tipo de pantalla. Las banderas son las que encontramos en el costado izquierdo y en la parte inferior. Las entradas son las que siempre vamos a encontrar al costado izquierdo y las salidas al costado derecho. Y cada uno de estos pues pertenece a una familia o una clasificación. Y esas están cuando damos doble clic sobre el fondo de nuestra pantalla de network y encontramos todas estas cajas. Estas 7 cajas que encontramos acá son cada una de las clasificaciones o familias que tenemos de operadores. El primero son los componentes, los cuales representan objetos 3D. También tenemos componentes de panel y unos que son de funciones varias. Estos componentes pueden albergar redes enteras de otros operadores. Ese es un elemento importante a diferenciar con respecto a los otros. Luego seguimos con los top o los operadores de textura. En inglés sería Texture Operator, y estos manejan todas las operaciones de imagen 2D. Luego siguen los chops, que son los operadores de canal o Channel Operators. Se utilizan para señales de movimiento, audio, animación y control. Luego siguen los subs o operadores de superficie, o en inglés Surface Operators. Con esto vamos a tener acceso a todos los objetos nativos de Touch Designer, que son los responsables de los puntos 3D, polígonos y otros primitivos
en estos contextos 3D. Seguimos con los MAT o materiales, que se utilizan para aplicar materiales y sombreadores a las tuberías de renderizado en 3D. Esta categoría está muy relacionada con lo que podemos llegar a hacer con los SOPs o los operadores de superficie. Por último tenemos los DATs, que son los operadores de datos, y con ellos pues tenemos acceso a tablas, scripts, textos y otras que podemos llegar a conseguir por medio de otros protocolos como DMX, ARNet o incluso los protocolos propios de Touch Designer por medio del Touch In y el Touch Out. Entonces, antes de entender qué es lo que hace cada uno de las familias operadores, debemos entender cómo es la morfología de un nodo. Entonces, en este elemento podemos acá entender que los nodos, que los operadores son los nodos en las redes de Touch Designer y envían datos a otros operadores. Cada operador está personalizado con sus parámetros y banderas. Entonces acá tenemos un ejemplo de un tipo de nodo por cada familia. Tenemos un shop, un top, un componente, un SOP, un material y un DAT. Y todos vemos que tienen una estructura muy similar. Tienen una pantalla en el centro, tienen todos un botón con un símbolo de más en la esquina inferior derecha. Todos tienen esta barra con las banderas como una columna en el costado izquierdo. Y algunos cuentan con salidas y otros con entradas. Y ahorita nos vamos a dar cuenta que también hay unos que tienen distintos tipos de salidas y distintos tipos de entradas. ¿Para qué son estas banderas? Entonces acá nos podemos dar cuenta que en este caso este operador de canal tiene un visualizador que en todo funciona de la misma manera. Si activamos ese botón se va a apagar la pantalla y solamente nos va a dar las iniciales de el tipo de operador que es este nodo. Eso nos sirve para poder ahorrar recursos en el sistema, ya que cada una de estas visualizaciones está generando un consumo de RAM. Luego tenemos el Immune, pero eso lo vamos a ver posteriormente, cómo funciona. Luego tenemos el Cooking, que ese solamente lo podemos encontrar en los operadores de componente, que esto prácticamente apaga o prende todos los procesos que estén generando dentro de este nodo o este contenedor. Luego tenemos el bypass, que se nos sirve para dejar pasar la señal. Todo proceso que se esté generando en ese operador o en ese nodo se va a ignorar, pero va a dejar seguir la señal limpia como estaba entrando por la entrada respectiva, valga la redundancia. Y tenemos el bloqueo, pues lo que nos permite es evitar la modificación de alguno de los parámetros mientras que esté activado el botón. Para desbloquear tenemos que confirmar y ya está desbloqueado. Y luego tenemos en la parte inferior las banderas de colores, en donde también depende el tipo de operador y la familia a la que pertenezca, tiene más o menos. Por ejemplo, los de superficie son los que más tienen, en este caso tienen 4. El de visualizar, el de renderizar, el de template o plantilla y el de comprar. En este caso, este funciona de la siguiente manera. Cuando está el operador morado activado, esto significa que está siendo parte del escenario 3D en el que está participando, pero si está apagado es como si no existiera. Ya luego vamos a ver ejemplos cuando trabajemos 3D. Eso básicamente es la manera como está distribuida las partes de un nodo, y ahora vamos a ver cuáles son las características de cada una de sus familias. Entonces comencemos con los componentes. Ya más específicamente, los operadores de componente difieren de los otros operadores en la familia de Touch Designer, ya que son capaces de albergar redes de otros operadores. ¿Eso qué significa? Que a diferencia de todos estos, nosotros podemos ir adentro de estos nodos. Son como cajas en los que vamos a encontrar más programas adentro y posiblemente muchos más contenedores más en donde se van a
ir anidando cada una de las funciones de nuestro sistema. Estos componentes abarcan tanto objetos 3D como elementos de panel interactivo utilizados cuando se diseñan interfaces en Touch Designer. Los componentes también admiten el uso de conexiones de entrada y salida, lo que les permite actuar como componentes modulares en todos los proyectos. ¿Eso qué significa? Que nosotros podemos crear componentes a nuestra medida con distintos tipos de entrada. En este caso, creamos un container con entradas de todos los tipos y salidas de todos los tipos. Esto lo logramos haciendo conexiones desde adentro por medio de in y outs. Si se dan cuenta, acá tenemos uno de cada una de las categorías que manejamos. Si borramos la mitad y nos vamos hacia afuera, ya solamente vamos a tener dos entradas y dos salidas de cada uno de los tipos de señal específicos que tenemos adentro. Eso quiere decir que en este verde solamente pueden entrar operadores de tipo de canal. En este morado solamente pueden entrar operadores de tipo de texto. A volver. Y acá nos vamos a dar cuenta que quedaron libres estos tres entradas en el nodo. Entonces podemos volver a alimentarlo y vamos a darnos cuenta que se va a sincronizar automáticamente porque adentro no se está generando ningún proceso, sino solamente un puente. Ponemos el de mat, ponemos el de data. Así de sencillo. Acá encontramos 4 tipos de contenedores distintos nativos que podemos encontrar en nuestro diálogo de creación de operadores. Tenemos un botón en donde nos damos cuenta que esto ya prácticamente es un programa y tiene una salida de canal. Ese nos permite ver cuál es el estado en el que está el botón. Es un botón binario, solamente 0 y 1. Luego tenemos un nodo que no tiene ni entradas ni salidas. Este es un bone, se utiliza para animaciones y generar, como se dice, como esqueletos en tercera dimensión. Acá tenemos otro operador que es una grilla de botones, pero en vez de tener salida, tiene una entrada. Esta entrada se utiliza para asignarle valores de nombre a cada una de estas casillas por medio de una tabla. Acá tenemos uno muy parecido al del botón, también tiene una salida de canal, pero este caso es un slider y tiene valores flotantes, o sea, con decimales. Y acá tenemos un container, que es la unidad vacía en la que podemos empezar a desarrollar nuestros proyectos. Y acá es donde se le pueden dar entradas y salidas como se hizo ahorita, in y out. Y en este momento ya tenemos un operador con entradas de canal y salida de canal. Luego encontramos los operadores de canal, los chop. Son la columna vertebral del sistema de control en Touch Designer. Esto es porque básicamente cada vez que nosotros queremos integrar cada uno de estos mundos, cuando me refiero a mundos son el 2D con las señales de canal que pueden venir de internet, pueden venir de sonido, pueden venir de un dispositivo MIDI, pueden venir de un dispositivo en OSC. Hay muchas maneras de obtener canales. Cuando nosotros queremos integrar superficies con operadores de textura o queremos integrar datos con operadores de superficie, todos deben traducirse en valores que pueden ser representados en un plano cartesiano y que son dinámicos, y todo eso lo logramos a través de los chops. Por eso es que son tan importantes y son la columna vertebral del sistema. Y ahorita vamos a darnos cuenta cómo es que se hacen esas interacciones y esos cruces de información entre cada uno de los mundos. Son utilizados para procesar datos de movimiento, audio, controles en pantalla, datos MIDI y otros dispositivos de entrada. Estos operadores organizan los datos como una serie de canales. Cada línea que ustedes ven acá de color distinto es un canal distinto que se está procesando dentro de ese operador. Luego encontramos los top, o los operadores de textura. Los operadores de textura son
operaciones basadas en imágenes aceleradas por el GPU. Es por eso que es recomendable siempre estar utilizando una tarjeta NVIDIA dentro de nuestro sistema. Los datos en top se pueden escalar a cualquier resolución, limitados solo por la cantidad de RAM disponible en la tarjeta gráfica de un sistema. Esto es una de las características más resaltables de Touch Designer, es los grandes formatos que nos permite tanto procesar como renderizar a unas velocidades bastante increíbles, ya que se hace casi que en tiempo real y ustedes pueden estar prácticamente, por ejemplo, renderizando un proyecto de 4000 píxeles por 9000 píxeles, como se lo requeriría, por ejemplo, un proyecto de video mapping en edificio, y el programa les va a generar el archivo de video con audio a esa resolución y con la calidad que ustedes necesiten en tiempo real, sin necesidad de estar esperando horas como se requeriría en un programa de renderizado tradicional como 3D Max o Maya Cinema 4D, por ejemplo. Entonces acá veamos la manera como podemos integrar distintas entradas de video, y también podemos darnos cuenta cómo es que en cada uno de las familias de operadores hay distintos tipos de nodos con distintos tipos de entrada. Ahorita vamos a explicar eso. Luego encontramos los SOP o los operadores de superficie. Son objetos responsables de las operaciones 3D y el modelado en Touch Designer. Estos objetos se utilizan para generar, importar, modificar y combinar superficies 3D. Los tipos de superficie admitidos son polígonos, curvas, superficies NURBS, metaballs y partículas. Esta es quizás la parte más antigua de Touch Designer y tiene sus raíces directamente en la base de código Houdini 4.1. Es por eso que es tan poderoso e incluso es compatible con esta plataforma de animación y modelado 3D como es Houdini. Es muy utilizada en efectos especiales. Los nodos de geometría o de superficies todos tienen la característica que son navegables en cada una de sus cajas. Luego encontramos los MAT, son los materiales utilizados como parte de la canalización de renderizado 3D en Touch Designer. Existen varios tipos de materiales estándar, así como materiales que admiten la importación de vértices y sombreadores de píxeles personalizados. Esos tipos de sombreadores o píxeles personalizados los podemos encontrar, por ejemplo, con los PBR. Estos tipos de materiales son los que utilizan en videojuegos, por lo tanto son materiales que se van actualizando en tiempo real, son generativos. Es muy interesante y muy poderoso también cuando se utiliza en entornos 3D para el renderizado. Y por último tenemos los DAT, los operadores de datos, que se utilizan para contener texto, tablas, datos codificados por texto, como son los tipos XML o JSON, y scripts. Cuando hablamos de scripts es todo lo que podemos llegar a hacer por medio de Python. Estos operadores también se utilizan a veces para almacenar documentos README y otros comentarios de código en una red determinada. Ya en el momento en el que está haciendo codificación, uno puede estar haciendo comentarios por medio de un texto, dejando notas para hacer recordatorios, y así cuando uno vuelva otra vez al sistema va a encontrar pistas acerca de qué es lo que está sucediendo en una de esos de los niveles del sistema. Entonces vamos a ver los distintos tipos de entradas que tiene cada uno de las familias. Son muy similares, pero hay unas familias en las que no existen. Entonces, por ejemplo, tenemos los nodos que tienen entradas múltiples, como por ejemplo este merge que nos une todos los canales. Puede tener más de 2 entradas, que en algunos casos solamente el límite llega hasta 2 entradas, como en este tipo de operadores, como por ejemplo el audio device out, en donde me pide y si son entradas de uso específico. Esta, por ejemplo, en este me está pidiendo el source y en este me está pidiendo el volumen. Mientras que cuando son entradas múltiples, todo se convierte en canales
independientes, pero se agrupan dentro de un mismo nodo. Y luego tenemos los que son de entrada individual, como un null, en donde simplemente puede aceptar una señal directa desde otro nodo. Asimismo, encontramos los mismos acá en los operadores de textura. Un componente, lo mismo, tiene entrada múltiple. Todas las señales y todos los elementos que estén entrando a ese componente se van a multiplicar o se van a dividir según el efecto que uno le esté dando de blend mode. Como se pueden dar cuenta, ahí está cogiendo las tres fuentes que tiene y le está dando distintos valores. Son tratados de la misma manera. Luego tenemos una entrada individual, como es un null, o una entrada doble, como es un over. La entrada de abajo también tiene un uso específico, esa es la capa del fondo, y la entrada de arriba es la capa de enfrente. En los de superficie también encontramos múltiples, encontramos individuales y dobles. En este caso acá tenemos un switch, acá no tenemos un componente. Esto también lo podemos encontrar en todas las familias. Ahorita vamos a ver el ejemplo y nos sirve básicamente para seleccionar cuál es la fuente que deseamos. En este caso tenemos tres entradas, pero en este caso es el mismo, no vemos el cambio, pero nos está haciendo un switch entre tres distintos operadores. Luego en los mat, en este caso no tenemos entradas dobles, sí tenemos entradas múltiples, entradas individuales, pero no tenemos entradas dobles. Pero en este caso encontramos un in. Acá nos damos cuenta, y como les expliqué ahorita, estos in son para asignarle entradas a ese container, pero uno le puede asignar un valor predeterminado por si no hay nada conectado de la parte de afuera. Y en los operadores de datos encontramos, como en los otros, nodos múltiples con entrada múltiple, con entrada individual, o el de entrada in, que también es como una doble, pero depende si está conectado o no desde la parte de afuera. En los componentes hay un elemento muy importante, es la manera como se vinculan entre ellos. A diferencia de las otras familias, los componentes tienen entradas por la parte superior e inferior. Y como podemos ver en este ejemplo de un blend cam, las dos que se están haciendo un blending entran a una unitaria, que es la que posteriormente nos va a hacer la posición de cámara. Funciona así, digamos, esta cámara tiene este ángulo y esta tiene este ángulo, y el blend, el cámara blend nos va a hacer una transición entre esos dos ángulos. En los operadores de canal nos podemos encontrar con los switch como en los otros operadores. ¿Cómo funciona el switch? Tiene una entrada múltiple en la cual va a clasificarlos según el orden de conexión de 0 en adelante. Siempre el primer canal que esté entrando es el 0. En adelante, en este caso, tenemos 4 canales del 0 al 3. Eso significa que en el switch, si yo pongo 1, va a ir al canal 2, en este caso al segundo canal porque este es 0. Si le pongo 2, va a estar en el tercer canal. Si le pongo 3, va a estar en el cuarto canal. Si vuelvo a 0, me está entrando esta señal que es el noise base antes de entrar al container. Y acá, como podemos darnos cuenta cómo es que funciona lo del out y el in. Tenemos una fuente externa que estamos recibiendo por medio del in. Adentro no está sucediendo nada, pero lo podemos conseguir. Simplemente damos clic derecho sobre la línea, mientras que una buena insertar operador. En este caso le podemos asignar un mat. Lo multiplicamos por 10. Y en este container ya se generó un proceso a esta señal. La conseguimos afuera por medio del out. Eso significa que acá tenemos
una entrada de noise en un rango de 0 a 1 y acá todo está multiplicado por 10. Solamente para este canal, porque el MAT está dentro de este container. Entonces acá generamos un programa intermedio dentro de esta señal. Y asimismo lo podemos encontrar en las demás familias, y el switch funciona de la misma manera en todos. Lo que podemos conseguir con el switch en los operadores de superficie es poder obtener un blend mientras que se está generando el cambio. Ese blend es como si fuera un difuminado, una transición entre cada uno, y para eso tenemos que activar esta pestaña que tenemos acá abajo. Y así nos damos cuenta como mientras que estamos pasando de 0 a 1, los decimales nos van a generar ese blend. En los operadores de superficie solamente nos da la posibilidad de cambiar y poner número. Acá no hay blend como en el caso de el de textura. En el de switch también solamente se permiten números enteros, 1, 0, 2 sin decimales. Y el switch de DAT es lo mismo, solamente podemos obtener blend en superficie, en operadores de textura. Ahora vamos a ver cómo es que funcionan los traspasos de señales de una familia a otra. Eso lo vamos a conseguir en todos los operadores que encontramos en las familias que terminan en to. Cuando encontramos shop to dentro de un top, eso significa que podemos hacer una transición de operadores de canal a operadores de textura. En shop encontramos that to, sub to, top to. Eso significa que podemos pasar de operadores de dato a operadores de canal, podemos pasar de operadores de superficie a operadores de canal, y podemos pasar de operadores de textura a operadores de canal. En sub2 solamente podemos encontrar shop2 y dat2. Eso significa que podemos pasar a superficie los canales de los operadores de canal, o pasamos para hacia superficie los operadores de dato. Y en dat, en mat no encontramos ningún to. En dat podemos encontrar shop2 y sub2. Eso significa que podemos pasar los datos de los operadores de canal a texto o tablas, y también lo mismo con los operadores de superficie. Veamos los ejemplos. En operadores de canal encontramos sub2. Entonces acá tenemos un elemento en 3D que cuando lo pasamos a canales, esta es la representación en canales de esta geometría. De esta geometría. Cuando utilizamos el top2, la representación en canales de esta imagen se divide en RGB y alfa y se representa de esta manera. Y cuando hacemos una transformación con dat2, esta tabla con estas tres filas se representan de esta manera, teniendo en cuenta los valores que se están encontrando en cada una de las celdas. En top2 solamente podemos encontrar shop2. Eso significa que podemos pasar de un operador de canal a imagen. En este caso se está recogiendo este noise que se está generando en esta barra y se interpreta en una línea de tiempo de esta manera con intensidades de luz, en donde cuando pasa de 0 es negro y cuando sube desde 0 es iluminado. En los operadores de superficie encontramos los dat2. En este caso, para generar toda esta información, estamos transformando un círculo que luego le quitamos puntos hasta obtener solamente un pentágono. Eso lo copiamos y nos genera toda esta tabla de información por medio de un sub2, para luego ejemplificar cómo es que obtenemos lo mismo devolviendo por medio de un dat2. Encontramos que siguen siendo lo mismo. Entonces es una manera de traducir información de un mundo, pasarla a datos y luego otra vez poderla conseguir en geometría.
Esto se podría transmitir por medio de internet, se podría transmitir por medio de distintos protocolos y de esta forma se puede hacer control de geometrías a distancia, por ejemplo. Y también encontramos en los de superficie el SHOP2. En este caso se está generando una línea. Acá lo más claro. Un trail. Por medio de la línea que está generando este noise, se está creando una línea en el espacio. Nos podemos dar cuenta que tiene alto y ancho y la podemos transformar luego en un sólido geométrico. Como dijimos, en MAT no hay ningún to, y en los DAT podemos encontrar el SHOP2, en donde podemos pasar de un canal a una tabla. En este caso estamos poniendo en una celda de una tabla un dato dinámico, y también encontramos el SOP2, en donde pasamos todas las posiciones de los vértices o de los polígonos que tiene esta geometría, se traduce a posiciones y vértices en una tabla. Entonces, de esta manera es como luego, haciendo distintos vínculos por parámetros, podemos generar sistemas con todos estos tipos de señal. Muchas gracias.